Vamos a ver ahora los significados del entierro del conde de Orgaz, una vez vista la narración, que es lo que se nos cuenta. Podríamos habernos quedado en eso, pero no es posible, porque entonces no entenderíamos la obra. Si habían descendido del cielo San Esteban y San Agustín para enterrar al señor de Orgaz, fue porque había sido muy caritativo. Y entramos así en el núcleo del mensaje. Es un mensaje plenamente contrarreformista. Después del Concilio de Trento viene el periodo que se conoce como la Contrarreforma Católica o la Reforma Católica, aplicando esas directrices dadas por el Concilio. Entre otras era que las imágenes tenían que ser muy claras y que había que defender las verdades de esa religión a través de todos los medios, y la imagen era un medio excepcional, así que la imagen recupera el sentido que había tenido en la Edad Media de Biblia de los iletrados. El que no sabe leer tiene que aprender a través de las imágenes, y tiene que aprender que no se llega a la salvación si no se practica la virtud de la caridad. Por lo tanto, es el mensaje nuclear de esta obra. El señor de Orgaz es premiado por lo caritativo. También otra de las cuestiones que habían provocado un debate entre protestantes y católicos había sido el del culto a los santos, considerado idolatría para unos, pero considerado por la Iglesia Católica como necesarios porque intercedían ante Dios por los hombres. Por lo tanto, en el entierro estamos viendo ambas cuestiones. Todos los santos en la gloria son intercesores ante Dios por los hombres, hay que adorarlos, hay que venerarlos, y en la parte inferior el milagro y ese premio a la caridad. Según la tradición, cuando San Esteban y San Agustín bajan a enterrarle, habían dicho: tal galardón recibe quien a Dios y a sus santos sirve. Y por eso a esa escena, dirigidos por el niño que los señala, es donde primero dirigimos nuestra mirada. Hay una cuestión en esta obra. Aquí vemos el coro de los santos del que les hablaba, que es que el señor de Orgaz y todos los otros personajes, pero fijémonos primero, por ejemplo, en la armadura de este señor, luego conde, el conde de Orgaz, es del siglo XVI. ¿Por qué razón alguien que muere en el siglo XIV lo vemos vestido con una armadura del siglo XVI? Sería poca fidelidad al relato histórico, quizá, pero no. Se trata de aproximar el tema a lo que puede percibir y aprender de la imagen el fiel. Y el fiel va a entender que era un caballero si va vestido como un caballero de su época. Lo mismo que va a entender que los personajes de atrás son personajes de la élite toledana por cómo van vestidos, son intelectuales, son parte de esa élite toledana. Esa galería de retratos, además, que realiza el Greco en el entierro, una magnífica galería de retratos, muy pocos identificados, pese a lo que cuenten algunos folletos, algunas obras, no es fácil de identificar a la mayoría de ellos. Algunos sí lo están identificados, pero otros no. En cualquier caso, lo que sí se sabe es que son retratos de personajes de ese tiempo. Con eso les quiero decir que quien fuera a ver la obra, a adorar, a estar allí en Santo Tomé, en donde está esta obra, luego a lo mejor por la calle se podría encontrar a estos personajes. ¿Qué se está haciendo? Actualizar el milagro y actualizar el mensaje del milagro. Actualizar que es necesario practicar la virtud de la caridad. En el cielo aparece, entre las figuras de los santos, aparece Felipe II. Aquí hay por parte del Greco una cita de lo que fue una de las grandes obras de Tiziano, de ese pintor veneciano al que él tanto admiró, que en la Gloria, que está en el Museo del Prado, había pintado en ese espacio divino, en ese espacio ya celestial, había pintado a Carlos V, a Felipe II, a algún otro personaje de la familia real, y el Greco en el entierro coloca también a Felipe II, que no había muerto. No, ténganlo en cuenta, no muere hasta bastante después, pero ya lo sitúa en ese espacio de la divinidad, en relación con lo que veíamos, por ejemplo, al hablar del monasterio del Escorial, de la relación entre monarquía y divinidad. El dorado de las casullas, desde luego, enmarca magistralmente ese cuerpo muerto, y incluso en la manera de pintar también están los significados. Es mucho más realista en la parte terrenal,
y es mucho más estilizada sus figuras, con un mayor contenido, con una mayor carga de espiritualidad en la parte celestial, en la zona de la gloria. En cualquier caso, en esta obra de El entierro del conde de Orgaz, lo que se nos dice en definitiva es lo que Álvar Gómez de Castro decía: detente caminante, escucha. Es decir, el valor de la imagen, el poder de la imagen se pone aquí muy claramente de manifiesto. De caminante, detente y escucha la historia y aprende, que esto es lo que tienes que aprender para llegar a la salvación. Ese sería el mensaje último de esta obra del entierro del conde de Orgaz.